pausa analizábamos con Henry Falcón el impacto que puede tener la fractura dentro de la oposición para los resultados de las elecciones parlamentarias de este diciembre. Y bueno, y al final el contexto político y la dinámica va llevando a varios sectores de la población a tomar la decisión si votar o no. ¿Cómo están haciendo ustedes para convencer al electorado de participar en un proceso que ha sido sin duda controversial? Mira, yo sostengo en las conversaciones que hemos realizado con diversos sectores, en el caso particular, y por eso tú me decías, elecciones ahora parlamentarias, pero es que nosotros no hemos dejado ni dejaremos de acudir a todos los eventos electorales previstos en nuestra Constitución que sean convocados por el ente rectoral, independientemente de las observaciones que nosotros tengamos del proceso, de las condiciones y del ente, porque siempre serán materia de verdadera lucha permanente en esto de exigir esas mejores condiciones. Ahora, la constancia, la coherencia y la verdad nos dan autoridad moral para convocar al pueblo venezolano a sufragar en este proceso electoral. Y recordemos que el voto no solamente es un arma que tenemos a la mano, que es el único instrumento que nos ofrece la Constitución. El voto debe convertirse en un acto de rebeldía, de reclamo frente al gobierno que maltrata, pero también frente a los sectores extremistas de la oposición que engañan, que mienten, que generan ilusiones, que generan fantasías y que no logran de verdad conectarse con los problemas de la gente. Un poco lo que tú decías, la gente quiere en los políticos, pero quiere en el país paz, quiere solución a sus problemas. La gente lo que quiere es tranquilidad, la gente quiere comer, la gente quiere ir a un hospital y ser atendido en condiciones de regularidad, de normalidad. La gente quiere abrir el grifo y que consiga agua, la gente quiere tener gas, la gente quiere ganar un salario que esté acorde con el problema hiperinflacionario que vive el país. Veamos todo lo que está sucediendo ahora. Un paquete de harina precocida está costando casi 800 bolívares. Lo que quiere decir que un salario de un trabajador no llega ni siquiera al dólar 20 centavos como para poder... Medio kilo de harina. Bueno, no tiene ninguna posibilidad de éxito, como no lo tiene tampoco ningún abuelo pensionado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Vamos a permitir que la gente se siga muriendo de hambre, que siga muriendo de mengua porque no hay medicinas, que la gente siga padeciendo los rigores de la falta de servicios? No hay nadie de la política que pueda instrumentar de verdaderas acciones y además que logre, bueno, acuerdos si son necesarios los acuerdos. Por eso la Asamblea Nacional se convierte ahora en el epicentro de esa posibilidad de acuerdo. Ahora, Henry, y además a legislar en instrumentos que vayan en la resolución de los problemas de la gente. Bueno, que al final es la tarea de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué decirle a ese sector de la población que siente que su malestar no se ve reflejado de alguna manera en el resultado electoral, porque desconfía, porque cree que hay ventajismo por parte del gobierno o por cualquiera de las razones que ya conocemos? Que tenemos nosotros, fíjate, que enfocarnos muy bien en la situación de crisis que vive el país y en el compromiso que tenemos nosotros mismos con el país. Que esto no se lo podemos dejar de manera exclusiva a los políticos y a los partidos. O sea que aquí hay un 80% de la población que evalúa el desempeño de Maduro y su gobierno de manera negativa, porque así ha sido. O sea, generaron una crisis, destruyeron al país, han hecho más pobres a los pobres, vendieron un supuesto socialismo que se convirtió simplemente en una tragedia para la mayoría de ellos mismos. Ahora, si tú no actúas de manera individual, independiente, incluso fuera de las orientaciones de quien te pueda decir, bueno, una cosa para satisfacer una expectativa presente, pero que a la larga se convierte en la nada. Entonces aquí de lo que se trata es que ese 80%, por una razón de lógica matemática, si ese 80% se va a los centros electorales a sufragar como lo hiciera por allá en el 2015, yo estoy seguro que otro gallo cantaría en el país. Si esto hubiese ocurrido en el 2018, por ejemplo, cuando nosotros propusimos el proceso progresivo de dolarización de la economía, iniciando con la dolarización de los sueldos, los salarios, incluso las pensiones y las subvenciones, eso era perfectamente posible y los mismos que criticaron estas y otras propuestas hoy salen a convocar a la población a que proteste porque hay una dolarización de facto en el país y ello amerita de verdad una salida, cosa en la que coincidimos. Pero esto
pudo resolverse en el 2018, pero también el mismo sector que convoca la abstención dijo allá que no salieran a votar porque en 4 meses Maduro ya no estaba en el poder. Fueron los mismos que en su momento convocaron a la gente a hacer fiestas porque el abandono de cargo, aquel supuesto abandono de cargo en un mes dejaba a Venezuela en la posibilidad de un proceso electoral presidencial nuevo. O la última cola que prometieron, que ¿no? dijeron, la última cola, el tribunal en el exilio, aquellos de la estupidez del 30 de abril y todos estos últimos casi 2 años de fantasías, de ilusiones y de soluciones mágicas, pidiéndole invasiones militares a los Estados Unidos, pidiendo golpes de Estado o pidiendo bloqueos que en fin de cuentas terminan afectando con sanciones económicas a la mayoría de la población y no al gobierno. Eso es irresponsable. Aquí hace falta también el ejercicio de la política y necesitamos políticos que hablen con la verdad, que tengan criterio, que tengan personalidad y no sean títeres de otros. Ahora, Henry, el 2020 no parecía ser un año electoral, sobre todo por las condiciones del mundo. Una pandemia llega de un momento a otro y, bueno, colapsa la economía mundial y nos pone a correr a todos los ciudadanos del mundo. Ahora, en este sentido, el 2020 se convirtió de un momento a otro en un panorama electoral para Venezuela, pero no solo ha sido el 2020, también 2021, 2022 viene con elecciones de alcaldes y gobernadores. ¿Cómo se están preparando ustedes en este camino? Usted decía en una entrevista conmigo hace un mes aproximadamente acá que no descartaba la posibilidad de volver a ser gobernador del estado Lara. Y bueno, seguramente la organización que dirige tiene aspiraciones también para participar en un eventual proceso de elecciones. ¿Qué importancia tiene este proceso de diciembre en relación con los que se avecinan después? Nosotros estamos convencidos que más que una posibilidad es una realidad. Nosotros vamos a recuperar a Lara y así queremos recuperar a Miranda y queremos recuperar Zulia y queremos recuperar Aragua y es necesario sostener la gobernación y el control político de Mérida, de Anzoátegui, de Nueva Esparta, como también de todos los espacios a recuperar en el ámbito local, hablo de municipales. Ahora, para ello tenemos que habilitar, repito, el arma más poderosa que tenemos a mano, que es la que nos da la Constitución, el voto. Aquí de lo que se trata es de voto e ir todos en esa posibilidad de unidad cierta y de allí la necesidad de que este proceso parlamentario influya en lo que debe ser una regeneración de la política, una nueva correlación de fuerza política en el país, donde surjan nuevos partidos, nuevos liderazgos y los partidos existentes se fortalezcan para ir a un proceso de acumulación de fuerza. Eso ha ido ocurriendo, ¿no? Claro, y eso va a ocurrir. Y mucha gente que se está quedando en el camino, que sigue convocando a la nada, sigue convocando a la ruta sin destino en esto de la abstención, después se va a dar cuenta que se hizo daño a sí mismo y le hizo daño a su partido tratando de hacerle daño a la política. Prácticamente van desapareciendo ellos mismos. Aquí de lo que se trata es fortalecer, recuperar gobernaciones, recuperar alcaldías, fortalecer liderazgo, fortalecer partidos y fortalecer el voto. Repito, como instrumento de cambio democrático, para que en esa acumulación de fuerzas, entonces nosotros podamos, en los nuevos escenarios que están por venir, consulta referendaria, elecciones presidenciales, si fuera el caso, bueno, nosotros tener una fuerza democrática en el país que pueda dar al traste con el gobierno de Maduro y su política nefasta para Venezuela. De eso se trata, o sea, se trata de voto y acumulación de fuerza. En ese sentido de movilización masiva a la cual usted se refiere, obviamente está la vigilancia y el cuidado del voto por parte de las organizaciones políticas. ¿Cómo lo están preparando a la militancia de la organización que usted dirige y la Alianza para que efectivamente la voluntad del pueblo venezolano que vaya a votar se corresponda con los resultados electorales en medio de este nuevo Consejo Nacional Electoral? Mira, todas las organizaciones políticas que participamos en el proceso electoral sabemos la responsabilidad que tenemos por delante y el desafío que tenemos por delante, y eso implica organizar lo que se conoce como el padrón electoral, que es un poco todo más que una estrategia. Se trata de voluntades políticas y más allá de partidos que contribuyan en el ejercicio sano de la política en función de que se cumpla la voluntad popular, la voluntad de la gente y que la gente pueda
acudir a los centros electorales sabiendo que su voto no va a ser desconocido y además que nosotros podamos facilitar, orientar a quienes tienen que familiarizarse con el nuevo tarjetón, que como ustedes saben ahora es una pantalla en proporciones superiores a la anterior, donde se recogen todas las tarjetas de los partidos. Yo he venido sosteniendo, pues nosotros tenemos una alianza con el Partido Social Cristiano COPEI, con el Partido Esperanza por el Cambio, con el Partido Acción Democrática, con el Movimiento Ciudadanos Cambiemos, y yo convencido, como he estado siempre, en ese cambio necesario, y el voto, repito, como acto de rebeldía, de reclamo, yo voto de corazón, comprometidos con la razón, abajo y a la derecha en esta tarjeta, que es la tarjeta de mi partido. Abajo y a la derecha en la tarjeta de Avanzada Progresista, la tarjeta tricolor. Aquí voto yo y espero que muchos venezolanos, hoy que sienten escepticismo hacia el proceso electoral, terminen de decidirse y vayan, acudan a votar, porque este es el único camino. El otro camino es la confrontación, es la guerra, es la nada. Ese es el aspecto que tendrá la máquina, Esta ¿no? es la máquina. Esta es la máquina, recoge todas las tarjetas, etcétera. Nuestra tarjeta Avanzada Progresista está abajo y a la derecha. Vean ustedes que es una tarjeta que se distingue por la multiplicidad de colores, ¿no? Una tarjeta tricolor. Avanzada Progresista, abajo y a la derecha. Una pausa en esta entrevista, regresamos. La importancia de vigilar los votos y que cada elector pueda participar con seguridad en un proceso electoral es un tema debatible, por lo menos en Venezuela, sobre todo cuando el sistema electoral ha cambiado en diferentes formas. Hay unas máquinas que no se usaban antes y se van a usar ahora en este proceso, y también la familiarización con el voto. Ha habido ya 2 simulacros que ha propiciado el Consejo Nacional Electoral, una serie de auditorías, pero ¿está familiarizado el elector con la manera de cómo votar? Bueno, fíjate, yo creo que aquí hay que resaltar lo siguiente, bien bueno, porque incluso me han estado escribiendo para que muestre una vez más el tarjetón. Fíjense, el proceso, y así lo pudimos revisar, evaluar muy bien el día del simulacro. Primero, es muy rápido, menos de 1 minuto. Segundo, el elector no tiene contacto con el representante del Consejo Nacional Electoral. Hay distanciamiento. El lapicero, usted agarra el lapicero, lo tiene colocado allí, usted hizo lo que iba a hacer y colocó el lapicero, su cédula la puso allí, usted hace todo el recorrido por el movimiento herradura, para claro. ejercer la herradura, para ejercer el voto. Afuera hay distanciamiento. Bueno, tienes también el gel, es obligatorio el uso del tapaboca, eso como medidas de bioseguridad para que la gente pues no se exponga frente a la cuestión del coronavirus. Algunos elementos que han sido reclamados por nosotros y que son parte de esas condiciones exigidas, el paraván es mucho más alto, lo que quiere decir que eso da garantías del secreto del voto. ¿El voto asistido? El voto asistido está regulado y es parte de lo que hay que también exigir en cada centro electoral. Una persona asiste a otra persona solamente. El tarjetón, como decía antes, es muy grande, ahora es una pantalla que permite visualizar con exactitud la tarjeta de su preferencia. Yo decía en el segmento pasado, nosotros hemos constituido una alianza, 5 organizaciones políticas, COPEI, AD, Movimiento Cambiemos, Esperanza por el Cambio y Avanzada Progresista. Y decía que, bueno, yo Henry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista, yo voto de corazón, con la fuerza de la razón, abajo y a la derecha, en la tarjeta de Avanzada Progresista. Yo voto aquí, en la tarjeta de Avanzada Progresista. Queridos hermanos venezolanos, ustedes que conocen nuestras posiciones, que además con coherencia y con verdad la hemos sostenido en el tiempo, nosotros creemos y estamos convencidos que es a través del voto que podemos echar de allí a este gobierno malévolo que ha puesto en condiciones de miseria al país. Vote abajo y a la derecha en la tarjeta de Avanzada Progresista. Bueno, más claro, no canta un gallo, como decimos los venezolanos. Rosa Colmenares tiene las preguntas de la audiencia. Gracias, Eira. A esta hora nos están llegando muchísimas preguntas, interrogantes, comentarios para nuestro entrevistado de esta mañana, el presidente de Avanzada Progresista. Le pedimos, por favor, responder de la manera más concisa posible para dar lectura a una mayor cantidad de preguntas. Vamos a iniciar de inmediato. El señor Ramón Ramos, el líder.
¿Usted no cree que la democracia se encuentra herida por la decisión de tomar partidos donde su dirigencia no se deje manipular por el gobierno para luego imponer directivas ad hoc que le serán leales al gobierno? Es una opinión y pregunta de Ramón Ramos. La democracia siempre será herida cuando se destruye lo que fortalece y lo que de alguna manera se constituye como elemento importante para esa democracia, el voto. Y Bien. si además de eso usted desconoce y fractura los partidos y además de eso usted ataca a la dirigencia de esos partidos para procurar desaparecerlos también, entonces usted está haciendo lo distinto o lo contrario a la política. Usted está jugando a la antipolítica y al debilitamiento de la democracia. Hay otra pregunta de Gilberto Romero. ¿Qué piensa de la continuidad administrativa que propone Guaidó para el 5 de enero? Eso no existe. No existe la tal continuidad administrativa. Nosotros, todas nuestras actuaciones, es allí el Estado de Derecho, deben circunscribirse exclusivamente a lo previsto en la Constitución y al cuerpo de leyes que regulan la materia electoral y que regulan la materia administrativa. El 5 de enero, por mandato de la Constitución, cesa esta Asamblea Nacional y debe instalarse una nueva directiva y una nueva Asamblea Nacional en Venezuela. Eso es lo que prevé la Constitución. Hay otra pregunta de Goro Zamora, Constitución. Él dice, @primera página, la Constitución es bien clara en sus artículos 5, 7, 63, 186 y 219. Una vez realizadas las elecciones, se respetará el invitado de los resultados emitidos producto del voto del pueblo y no gritará fraude como lo ha hecho antes. No, fíjate, nosotros en el año 2018 desconocimos el proceso electoral. Una cosa es gritar fraude porque hay inconsistencias, porque no se corresponde una cosa con la otra en torno a los resultados electorales, y otra cosa es denunciar no solo ventajismo, sino también denunciar incumplimiento en las condiciones pactadas con el ente electoral y las partes en el proceso que se realizara por allá en el 2018. Todos los procesos electorales que se desarrollen de manera regular deben comprometer a las partes al reconocimiento del mismo. Bien, también hay otro cuestionamiento de Eliomar Jiménez, @Eliomar 1972. Buen día, el señor Falcón declara que durante las manifestaciones convocadas por Guaidó se tornaron violentas gracias a los convocantes y no ocasionadas por factores violentos del gobierno. Le pregunto, señor Falcón, ¿será que usted está del lado de Maduro? Pregunta Eliomar. No. Nosotros hemos sostenido, estamos frente a un gobierno tramposo, mañoso, sin escrúpulos, y un gobierno que persigue, pero también un gobierno que ha instalado en un sector de su militancia la cultura de la violencia. Pero nosotros no podemos responder a la violencia con más violencia. Es eso lo que nos ha traído hasta aquí, la violencia y la antipolítica, y eso es lo que debemos nosotros dejar de lado con el voto, como instrumento de cambio, pero también como acto de rebeldía y reclamo. Ok, otro cuestionamiento de Luis Méndez, @LuisLuisMM1001. Buen día, primera página. En el mes de diciembre se dará una flexibilización general ante la pandemia, a pesar que los contagios diarios por COVID-19 están repuntando. ¿Vale más la política que la vida del venezolano? ¿Qué opina usted respecto a este tema? Bueno, el gobierno ha venido desarrollando una estrategia de semanas flexibles, semanas radicales. Yo creo que esto hay que verlo con mucho cuidado porque la propagación del virus y la peligrosidad del mismo no hace distingos. De manera que hemos exigido de manera permanente la necesidad de que se profundicen en las medidas de seguridad, de bioseguridad para el ejercicio del voto en todos los centros electorales y también en las condiciones de movilización y movilidad de las personas. Hay otra pregunta de la comunidad reclama, @comunidad reclam. Dice, señor Falcón, si tenemos más de 22 años de gobierno, aproximadamente 5 asambleas, hoy día no hay gas, gasolina, luz, agua, el sueldo más bajo del mundo, utilidades de 2.300.000. ¿Qué puede hacer usted con eso? ¿Y qué cree usted además sobre la consulta popular? Bueno, la consulta popular es una fantasía, un nuevo engaño. Eso no existe. Aquí la única consulta o el único instrumento de consulta para cambios reales es el voto. Lo demás es mentira, es engañoso.
Ahora, los problemas del país tenemos que buscarle solución. Ahora, la solución está en la política, en los acuerdos. Nosotros tenemos, y eso aspiramos a un cambio político para poder llevar adelante los cambios económicos y generar equilibrios en lo social. Ahora, lo que no podemos es desconocer que ese epicentro para esa posibilidad de cambio político lo representa hoy la Asamblea Nacional, pero tiene que ser una Asamblea Nacional que, repito, más allá de la diferencia, más allá del debate, más allá de producir controles para el gobierno y producir instrumentos legislativos, también produzca acuerdos que tengan que ver con la realidad del día a día de las personas, el problema de los salarios, el problema de los servicios, el problema del matraqueo, el problema de las inversiones, la reactivación del aparato productivo, etcétera. Esa también es materia de la nueva Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional enfocada en la gente, enfocada en el país y no en la aventura y en los atajos. Ya usted ha respondido el tema de la consulta popular que promueve el diputado Juan Guaidó. Hay una pregunta también de David Rodríguez por acá que tiene que ver con eso, le pregunta por la consulta y sobre el futuro de Juan Guaidó. ¿Qué piensa sobre eso? ¿Va preso? Hable con sinceridad. ¿Qué visión tiene en este momento de ese liderazgo? No, yo por supuesto jamás aspiraría que ningún venezolano, y menos por razones de orden político, sea perseguido, se busque elementos de retaliación contra él o contra su organización política. Yo creo que Guaidó, bueno, ha ejercido la política, en mi opinión, de manera equivocada, sin duda alguna. ¿Se comunican ustedes? En una oportunidad tuvimos comunicación, después no la volvimos a tener. Yo creo que él debe hoy debe hacer serias y grandes reflexiones para que pueda rectificar en este camino que ha dejado una estela de frustración en la población venezolana. Yo creo que aquí han habido de verdad errores tras errores y esos errores nos ha llevado a ese fracaso en esa ruta sin destino, sin ninguna posibilidad de viabilizarla en la práctica. Y hoy más que nunca, bueno, el país reclama de sus políticos sindéresis, pero también reclama unidad, responsabilidad, personalidad, criterio y además reclama, más allá de esa unidad, reclama soluciones puntuales a sus problemas. Henry, termina el tiempo, pero voy a pedirle que en 10 segundos me respondas cómo están haciendo con la movilización y se corresponde con la opinión de Ramón Ramos, que pregunta por el desabastecimiento de combustible, cómo van a hacer para llevar los electores a los centros de votación, y él habla también de las ventajas por parte del gobierno con este tema. Bueno, eso es una amenaza que tenemos ahí. ¿Tienen gasolina ustedes para movilizar? En Lara no hay combustible, no lo hay en Yaracuy, no lo hay en Carabobo, no lo hay en Aragua, no lo hay en Oriente, no hay combustible hacia Centro Occidente, pero tampoco en los Andes. El combustible existe en Caracas, es el mismo problema de la energía eléctrica, allá hay cortes introspectivos de energía eléctrica de 7, de 6 y 8 horas, pero en Caracas no se va la luz. Henry, Caracas pareciera un país distinto a Venezuela, hecho así por el gobierno, sabiendo las complicaciones de la ciudad capital. Gracias por venir. Gracias. Bueno, estamos listos para terminar la entrevista. Henry Falcón, nuestro invitado esta mañana. Al regreso, Leonardo Montezuma, quien es del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. Más entrevistas a la vuelta.